Un único y desesperado pensamiento resuena en la oscuridad de un dormitorio: su novia lo ha traicionado. El sentimiento es tan abrumador que quiere morir. El pensamiento pertenece a Midorikawa Yusuke, un chico de 15 años, que ahora está sentado y abatido en la banca de un parque. Él amaba a su novia, creyendo de verdad que ella sentía lo mismo por él. Reflexiona sobre el pasado, dándose cuenta de que, en verdad, había habido señales sospechosas desde hacía tiempo. Ella siempre rechazaba sus invitaciones, ya fuera para caminar juntos a casa o para salir, poniendo excusas de que estaba ocupada con su club o que tenía algo importante que hacer. Incluso cuando intentaba tomar su mano, ella siempre la apartaba. En ese momento, él intentó racionalizarlo, pensando que solo estaba un poco irritada ese día. A pesar de todas las señales, él todavía la amaba. Su recuerdo se traslada al día en que la verdad se volvió innegable. Para distraerse del dolor de otro rechazo, había decidido comprar un juego. Fue en su camino a casa que todo cambió. Lo vio con sus propios ojos, su novia, Kayo, saliendo de un bar de karaoke, aferrada afectuosamente a otro hombre. La imagen fue una confirmación brutal. Había intentado creer que no era verdad, pero ya no podía negarlo. Realmente lo estaba engañando. Su mente los imagina dentro de la sala de karaoke, con el otro hombre muy cerca mientras Kayo sostiene un micrófono, nerviosa y diciendo que no puede cantar así. Un pensamiento amargo cruza su mente: nada inocente sucede cuando un hombre y una mujer están solos en una sala de karaoke. De vuelta en el presente, encorvado en la banca, se pregunta si debería haberlos confrontado en ese mismo momento. Pero descarta la idea como imposible. Son amigos de la infancia, sus padres se conocen y él quiere evitar que las cosas se pongan tensas. Solo ha pasado medio año desde que empezaron a salir. Su mente se remonta aún más atrás, al comienzo de la preparatoria. Aprovechó la oportunidad y se le confesó, pidiéndole que fuera su novia. Él continúa reflexionando sobre su historia con Kayo, recordando cómo pasaron de ser amigos de la infancia a novios. Sin embargo, su relación nunca progresó realmente. Recuerda que, incluso después de 6 meses, apenas se habían dado su primer beso, una vacilación que atribuye a su larga historia como amigos. Mientras Kayo le preguntaba qué quería hacer a continuación, él notó internamente que ella ya había comenzado a evitarlo 3 meses antes, lo que significaba que su relación real solo había durado 3. Se pregunta si ella se cansó de su propia pasividad, recordando un momento en que le preguntó torpemente si quería jugar a algo. Le cuesta encontrar otra razón para su cambio de actitud, especialmente porque ella parecía tan genuinamente feliz cuando él le confesó sus sentimientos por primera vez. El recuerdo de su aceptación sigue vivo, su sonrisa radiante mientras declaraba que él la hacía feliz y confesaba sus propios sentimientos por él. Incluso ahora, no puede olvidar ese día. El peso de este recuerdo lo aplasta en el presente. Tumbado, derrotado, en un banco del parque, se lamenta de que si este iba a ser el doloroso resultado, habría sido mejor si simplemente hubieran seguido siendo amigos de la infancia. Su angustia estalla en un grito frustrado que resuena hacia un edificio escolar cercano mientras chasquea la lengua, con la mente acelerada por pensamientos de ira. Mientras desahoga su frustración con Shiraki, imagina el típico escenario de ruptura: Kayo disculpándose, diciendo que ha encontrado a otra persona y pidiendo que solo sean amigos. Piensa con amargura que nunca esperó que fuera tan cruel, pero entonces un nuevo pensamiento lo hace detenerse. Shiraki escucha y luego menciona al otro chico, Ikeya, preguntando si ya tenía novia. Ella recuerda a una chica bajita con la que lo había visto. Yusuke se esfuerza por recordar el nombre de la chica, admitiendo que no presta atención a esas cosas, pero un detalle físico específico le viene a la mente antes de disculparse rápidamente. Su mirada se desvía hacia el pecho de la propia Shiraki, y confirma internamente el recuerdo con un pensamiento lascivo sobre su suavidad, mientras un poco de baba se escapa de sus labios. Se sacude para salir de su ensimismamiento, abofeteándose la cara para volver a concentrarse. Declara que, independientemente de cualquier otro factor, el problema principal es la infidelidad. Reforzando su determinación, afirma que él es la víctima y no rehuirá la confrontación. Decide que les dará el castigo que tanto Kayo como Ikeya merecen. Decide que, ya que se ha llegado a esto, debe encontrar a esa chica y explicarle la situación. Sus pensamientos se fijan inmediatamente en ella. Como si la hubiera invocado con sus pensamientos, Shiraki aparece directamente en su camino, llamándolo por su nombre completo, Midorikawa Yusuke-kun, y suplicándole que no la ignore. Él está completamente desconcertado, con la mente dándole vueltas mientras se pregunta internamente si fue su propio pecho el que le acaba de hablar. Sus pensamientos se aceleran al reconocerla. Es la número 1 indiscutible en su clasificación privada de compañera de clase que más querría como hermana pequeña, admirando su gran pecho y su pequeño rostro. Reflexiona que es tan hermosa que ganaría cualquier concurso de popularidad por goleada. Siente una sensación de familiaridad, seguro de haberla visto en alguna parte. Azorada por su intensa mirada, ella le pregunta qué pasa. Tratando de recuperar la compostura, Yusuke le pregunta educadamente su nombre. Ella explica su estado de agitación, revelando que lo había llamado varias veces pero él la ignoró. Esto la puso nerviosa, pensando que se había equivocado de persona o que él estaba enfadado. Yusuke se disculpa, señalando que uno debe presentarse primero antes de preguntar un nombre. La comprensión de que ella estaba intentando activamente llamar su atención le provoca una conmoción. Su rostro se contorsiona con una incredulidad grotesca. Su mente cae inmediatamente en la autocrítica. Se pregunta por qué una chica tan atractiva hablaría con alguien tan corriente como él, sintiéndose como un idiota por un breve momento de emoción.
Mientras él lidia con su inseguridad, ella le pone una mano en el hombro, con expresión seria. Le pregunta cómo piensa asumir la responsabilidad por esto. Su pregunta queda flotando en el aire, dejándolo sin palabras. Ella se para frente a él, con el rostro sonrojado y las manos fuertemente entrelazadas. Su expresión una mezcla de intenso nerviosismo y expectación esperanzada. Ella mira al chico nervioso que tiene delante y le pregunta por qué se sonroja, comentando que su reacción también la está avergonzando a ella. Él, completamente desconcertado, decide que es necesario un reinicio formal y se presenta como Midorikawa Yusuke. Shiraki señala secamente que es un poco tarde para presentaciones tan educadas, mientras que Yusuke resuelve internamente que deben empezar la conversación desde el principio. Ella le pregunta en tono juguetón de quién cree que es la culpa de su incómoda situación. Él, cada vez más impaciente a medida que se acerca el final de su hora de almuerzo, la interrumpe, diciéndole que deje de perder el tiempo y que le diga su nombre. En respuesta, ella junta las manos y expresa formalmente su esperanza de que se lleven bien de ahora en adelante. Él le agradece torpemente por el amable gesto, dirigiéndose a ella como Shiraki-san. Ella simplemente lo reconoce con un silencioso sí. Él entonces señala que esta es la primera vez que realmente hablan y finalmente le pregunta de qué quería hablar con él. Sin dudarlo, Shiraki va al grano, preguntándole si es el novio de Yoshioka Kayo-san. Este era su verdadero propósito. Mientras Yusuke queda impactado, Shiraki nota internamente que Kayo también debe haber sentido que algo andaba mal, al igual que ella con su propio novio. Yusuke confirma sombríamente que lo sabe. Luego, ella expone la verdad, su novia y el novio de ella los han estado engañando durante mucho tiempo. Ella continúa, explicando que se había estado preguntando qué deberían hacer al respecto. Con firmeza, confirma que ya ha decidido un curso de acción. Su expresión se endurece. Mirando directamente a Shiraki, con las siluetas de sus traicioneras parejas al fondo, declara su nuevo objetivo compartido: se vengarán de esos dos. De pie frente a un banco del parque, Yusuke Midorikawa se vuelve hacia Shiraki con una mirada de determinación, declarando que se vengarán. Justo cuando ella está a punto de sentarse, él le señala que había un bicho justo donde iba a sentarse. Sorprendida, ella suelta un grito. Él intenta restarle importancia, pero ella lo mira, confundida, y le pregunta si pasa algo. Su salto repentino la hace tropezar directamente contra él. Al atraparla, sus manos aterrizan en su pecho, y no puede evitar notar lo suaves que son. Azorada por el contacto, Shiraki vuelve a gritar. Con el rostro completamente sonrojado y los ojos cerrados por la vergüenza, balbucea una disculpa. Él se disculpa rápidamente a su vez. Todavía sonrojada, Shiraki insiste en que debería haberle advertido sobre el bicho antes. Ella suspira, comentando que con el malentendido y sin haber comido, se siente como un desperdicio innecesario de energía que debería haber estado conservando. Su comentario sobre tener hambre llama su atención, pero decide que es mejor guardarse ese pensamiento para sí mismo, ya que ella sigue visiblemente azorada. En otro lugar, Kayo reflexiona sobre los sucesos del domingo pasado y decide que es hora de volver al tema principal, sugiriendo que todos vayan a comer algo, a lo que Yusuke accede. La escena cambia, y la expresión de Kayo se vuelve inquietantemente intensa. Revela que ha estado observando a Ikeya-kun muy de cerca. Yusuke está visiblemente perturbado por su comportamiento mientras ella continúa, explicando que invitó a Ikeya a una cita, pero él la rechazó. Mientras Yusuke procesa esto, otra chica, vestida con un peculiar atuendo de detective, aparece de repente. Comienza un informe formal. Objetivo: 1 minuto salió de su casa a la 1:42 de la tarde y llegó a una farmacia a la 1:57 de la tarde. Confundido por su repentina aparición y extraño comportamiento, Yusuke cuestiona su acto de detective. Ella lo ignora y en su lugar le pregunta qué cree que Ikeya compró en la farmacia. Se inclina hacia el atónito Yusuke, susurrando la información crucial que descubrió. ¿Exactamente? Compró condones. La revelación sorprende a Shiraki, quien pregunta si es verdad. La chica detective lo confirma, explicando que se sintió obligada a compartir la información que tanto le costó conseguir. Luego proporciona un análisis exhaustivo y no solicitado, y que ella pasó 11 minutos comparando productos antes de elegir un tipo de poliuretano conocido por su conductividad térmica, falta de olor y ser adecuado para personas con alergia al látex. Mientras está sentado en una banca con Shiraki, Yusuke reflexiona internamente sobre su belleza, aunque también la encuentra un poco extraña. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando ella lo presiona sobre los condones, preguntándole para quién cree que son. Preso del pánico, Yusuke grita que no son para él. Su rostro se enrojece intensamente mientras grita de repente que es virgen. Yusuke, desconcertado, intenta calmarla rápidamente, insistiendo en que entiende pero que no debe gritar. Él continúa apaciguándola, observando que parece el tipo de persona que se cuida mucho. Le asegura que le cree, así que no hay necesidad de gritar. Shiraki se disculpa en voz baja. A pesar de sus palabras, un pensamiento oscuro lo consume, la imagen de Ikeya y Kayo juntos, llevándolo a la sombría conclusión de que ya han tenido intimidad. Su atención vuelve bruscamente al presente, pero su mirada se desvía hacia abajo, hacia el pecho de Shiraki. Se encuentra a sí mismo preguntándose si la preferencia de Ikeya no será por los pechos grandes. Su mente evoca una comparación. Aunque Kayo ciertamente está bien desarrollada, imagina que Shiraki está en un nivel completamente diferente, lo que solo profundiza su confusión sobre las elecciones de Ikeya. Su vívido ensueño se hace añicos cuando Shiraki lo llama por su nombre, con voz cortante, preguntándole exactamente a dónde está mirando. Ella se cruza de brazos, exigiendo que si tiene la intención de disculparse,
Al menos tenga la decencia de mirarla a los ojos. Avergonzado, Yusuke balbucea disculpas. Después del momento incómodo, Yusuke plantea una pregunta seria: ¿podría Ikeya ser un fanático de los pechos? Shiraki, sonrojada y confundida por el término, pide una aclaración. Él explica que se refiere a los hombres a los que les gustan especialmente los pechos grandes, lo que la hace pensar que está hablando de sí mismo, para su negación frenética. Ella considera su pregunta pensativamente antes de concluir que no cree que Ikeya sea un fanático de los pechos. Cuando Yusuke le pide pruebas, ella revela algo que Ikeya le dijo una vez: que el tamaño de los pechos no es lo importante. Yusuke se queda atónito ante la implicación de tal conversación. Él se queda sin palabras mientras Shiraki continúa su relato, recordando cómo Ikeya también mencionó que debía ser agradable hundir la cara en ellos. Ella califica este comportamiento como el de un fanático de los pechos. Mientras la mente de Yusuke da vueltas, Shiraki añade que, al final, Ikeya había dejado claro que el tamaño no lo era todo, provocando que todo el marco lógico de Yusuke se desmorone. Él intenta recuperar la compostura, murmurando que entiende, pero Shiraki lo interrumpe, afirmando con firmeza que los comentarios de Ikeya no fueron acoso. Luego, desvía la conversación de vuelta a su principal preocupación, preguntando qué pasó el día que lo estaban siguiendo. La perspectiva cambia a un informe de la chica detective de ese día. A las 7:16 de la tarde, estaba observando una residencia desde el exterior, pero su vigilancia se vio interrumpida. Ella señala que las cortinas se cerraron, impidiéndole confirmar lo que ocurrió dentro. Ella continúa su informe a Yusuke y Shiraki, declarando que Yoshioka Kayo salió más tarde del edificio con un aire de satisfacción. Al oír esto, Shiraki le pregunta inmediatamente a Yusuke si cree que ellos hicieron eso. Tras un momento de consideración, Yusuke asiente sombríamente que parece probable. Él entonces expresa una objeción práctica, señalando que incluso si sus sospechas son correctas, todavía carecen de pruebas concretas. Shiraki, sin embargo, se vuelve hacia él con una confianza inquebrantable y declara que, de hecho, si tienen pruebas. Ella presenta su mano de forma dramática, anunciando: aquí está la prueba. Los ojos de Yusuke se abren de par en par por la sorpresa mientras jadea, incapaz de creerlo. Entonces revela el objeto en su mano, un condón usado, sellado dentro de una bolsa de plástico. Explica que es una prueba que encontró en la habitación de Ikeya. Él retrocede con total asco, gritándole que lo tire y exigiendo saber si entró ilegalmente en la casa de Ikeya. Sin inmutarse, Shiraki replica que el allanamiento de morada no es nada comparado con la infidelidad. Sostiene la bolsa, señalando que probablemente tiene rastros de Yoshioka y pregunta si está sucia, dejando a Yusuke horrorizado por su desapego clínico. Él se aparta, visiblemente afectado e incapaz de mirar la prueba. Shiraki nota su angustia y le pregunta si pasa algo, pero él le resta importancia, diciéndole que no se preocupe por él. Ella, sin embargo, sigue centrada en la misión. Con una expresión decidida, sugiere que si envían el condón a una prueba de ADN, todo quedará claro. Luego se pregunta en voz baja si esta investigación se ha convertido en algo realmente serio. Se sienta junto a Yusuke en la banca de un parque, admitiendo que su audaz propuesta era quizás más un deseo que un plan práctico. Al ver su silencio, le pregunta si hay algún problema. El problema, explica entre lágrimas, es que las pruebas de ADN son increíblemente caras, con un costo de alrededor de 10.000 yenes. El costo golpea duramente a Yusuke. Se da cuenta de que es el equivalente a todos sus ahorros de un año y retrocede ante la idea de necesitar un trabajo de medio tiempo para financiar una investigación sobre algo en lo que no tuvo nada que ver. Rápidamente determina un mejor curso de acción. La forma más rápida de obtener pruebas sería fotografiar el momento exacto de la infidelidad. Se imagina atrapando a Ikeya y Kayo mientras entran en un hotel de amor. Sin embargo, su asociada con el atuendo de detective informa de un fracaso. Confiesa que su teléfono se quedó sin batería justo en medio de su vigilancia, lo que la hizo perderlos. Yusuke nota con cansada resignación que acaba de admitir que los estaba acosando. De vuelta en la banca, Yusuke admite que Shiraki tiene razón sobre los deseos insaciables de los adolescentes. Se mantiene optimista, seguro de que se presentará otra oportunidad para tomar una foto. Ella asiente en silencio. Mientras están sentados, Yusuke se da la vuelta y murmura lo irritante que es toda la situación, y la pareja. Luego propone un plan: por ahora, solo vigilarán lo que hacen los dos traidores. Le pregunta a Shiraki si estaría dispuesta a reunirse con él de nuevo después de clases, y ella acepta. Más tarde ese día, después de que terminaron las clases, Yusuke encuentra a Shiraki y la llama, sintiendo que algo anda mal. Se acerca y nota lo abatida que parece. Aunque al principio intenta restarle importancia, revela lo que le molesta. Escuchó a un chico del club de Ikeya mencionar que hoy no había actividades porque el club estaba cerrado. La implicación queda flotando en el aire mientras pronuncia el nombre de Ikeya. La mentira confirma que él estaba con Kayo en su lugar. Aún recuperándose de su descubrimiento, se volvió hacia Yusuke con un sonrojo esperanzado, preguntando con vacilación si tal vez podrían caminar juntos a casa. Momentos después, sentados en una banca, él le preguntó si Ikeya también le había dicho que estaba ocupado con su club. Derrumbada en absoluto desánimo, ella confirmó que eso fue exactamente lo que él dijo, y luego le preguntó por qué Yusuke le preguntaba. Ella entonces le preguntó si Ikeya también lo había rechazado a él. La pregunta provocó una súbita revelación en Yusuke. Exclamó que Kayo también había rechazado su invitación para salir. Al notar que tanto Kayo como Ikeya están en el club de baloncesto, declaró que la situación era muy sospechosa.
Entonces su mirada captó a Cayo caminando a lo lejos. Un pensamiento se consolidó en su mente: si los dos iban a engañarlos, tendría que ser en un día sin actividades del club. Concluyó que hoy debía ser ese día. Siguiendo esta corazonada, Shiraki se asomó por una valla de alambre, preguntándose en voz alta si la casa de Yoshioka estaba cerca. Su pregunta fue respondida al ver a Cayo reuniéndose con Ikeya. Un único y dolido grito de «Cayo» escapó de sus labios. Mientras Cayo se alejaba por la calle, Yusuke y la chica con el sombrero de detective observaban desde detrás de un muro. Con silenciosa resolución, declaró su siguiente movimiento: la seguirían. Desde detrás de una esquina, Yusuke y su compañera observan a Cayo caminar por una calle lateral. Él se pregunta a dónde diablos podría estar yendo, mientras la chica que lo acompaña señala que Cayo salió por la puerta trasera, en dirección opuesta a su casa. Mientras ella sigue su camino, él siente una creciente inquietud. Se siente como un acosador y piensa para sí mismo que ya no puede decirle nada más a Shiraki-san sobre esto. Su camino la lleva a un parque. Desde su escondite, Yusuke se pregunta si de verdad va a jugar en el tobogán, un pensamiento que le parece extrañamente adorable. De repente, un joven de pelo claro y puntiagudo aparece a la vista, llamando a Cayo por su nombre. Es Ikeya. Yusuke se queda atónito, preguntándose si era una cita planeada, mientras el rostro de Cayo se ilumina con evidente alegría. Al instante siguiente, los dos se funden en un abrazo, compartiendo un beso apasionado. La escena deja a Yusuke completamente aturdido. Un profundo sonrojo se extiende por su rostro mientras intenta procesar lo que acaba de presenciar. Gira la cabeza ligeramente, asimilando la realidad de la situación. Piensa para sí mismo que, a fin de cuentas, ellos son los que están actuando como acosadores. Recuerda cómo solo pudieron quedarse allí, paralizados, observando fijamente hasta que Cayo y Ikeya finalmente se marcharon juntos, dejándolo con una pesada sensación de derrota. A su lado, la chica detective observa que verlo suceder en persona tiene un impacto mucho más fuerte. Yusuke está de acuerdo, admitiendo que aunque sabía que estaban saliendo y que probablemente ya se habían besado, esto era diferente. Antes de que pueda terminar su pensamiento, ella lo llama, rompiendo el pesado silencio entre ellos mientras se sientan en un banco del parque. Él la mira, incitado por su pregunta sobre qué es una. Ella continúa hablándole al abatido Yusuke, explicando su filosofía sobre las citas. Cuando uno se enamora de alguien, insiste, debería ser solo por esa persona. Sus manos se cierran en puños apretados mientras explica que uno no debería entrar en tal compromiso con cualquiera. Sus nudillos se blanquean, sus puños tiemblan de emoción. Argumenta que si se desarrollan sentimientos por otra persona, lo correcto es terminar limpiamente la relación existente antes de empezar de nuevo. Las lágrimas corren por su rostro mientras su compostura finalmente se quiebra. ¿No soy solo una novia patética?, pregunta, con la voz ahogada por la angustia. Mientras cae el anochecer, Yusuke la mira de espaldas y refuta firmemente su autodesprecio. No eres patética, afirma sin rodeos. Él continúa, con expresión seria, diciéndole que ha sido amable con él desde el principio. Reconoce que apenas se acaban de conocer, pero declara que piensa que ella, Shiraki-san, es una persona maravillosa. Luego comienza a compararse con ella, dejando la frase en el aire antes de repetir enfáticamente su punto. De todos modos, te garantizo que no eres patética, declara, y luego suelta torpemente, ¿ah? Y también tienes pechos grandes. Extiende las manos, lanzándose a una diatriba autocrítica. Afirma que no es guapo, que es simplemente promedio en los estudios y completamente mediocre en los deportes. Concluye que es un inútil, frustrado por no poder hacer nada para ayudarla mientras llora. Su intento de consuelo, que se ha convertido en un desahogo, lo hace apartar la vista, invadido por una sensación de fracaso al darse cuenta de que su método no está funcionando en absoluto. En ese momento de miseria y torpeza compartidas, ambos se derrumban por completo, de pie a corta distancia el uno del otro mientras lloran al unísono bajo el cielo que oscurece. Él se sienta a su lado, las lágrimas compartidas ya han cesado, y ofrece un silencioso y sentido «muchas gracias». Parece desconcertado por sus propias palabras, cuestionándolas con un suave. En respuesta, ella toma suavemente su mano, haciendo que él la mire con sorpresa. Le dice que, gracias a él, se siente un poco más tranquila ahora. Limpiándose una lágrima del ojo, sonríe cálidamente y reflexiona en voz alta que tener a alguien con quien llorar es algo bueno. Mirándola, Yusuke asiente con seriedad. Su humor cambia de repente. Se pone nerviosa y grita que, aunque aprecia el sentimiento, su comentario anterior sobre sus pechos fue demasiado, llamándolo idiota. Un momento después, sentada de nuevo, descarta su preocupación, pero luego añade en voz baja que no cree que sea una mala persona. Sus palabras parecen darle una oportunidad. Se vuelve hacia ella, admitiendo que podría ser el peor momento posible para hacer su pregunta. Entonces le pregunta directamente por qué empezó a salir con Ikeya. Shiraki-san se queda desconcertada, pensando para sí misma que realmente eligió el peor momento posible. Al ver su reacción, Yusuke ofrece una rápida disculpa mientras ella procesa la pregunta. Tras una pausa, explica que fue la primera vez en su vida que alguien se le confesaba, y ese sentimiento la hizo feliz. Señala que fue muy repentino, y cuando Yusuke le pregunta si fue después de que se hicieran amigos, ella lo confirma. La revelación deja atónito a Yusuke. Se pregunta internamente cómo es posible que alguien de su categoría nunca hubiera recibido una confesión antes de la preparatoria. Se la imagina siendo popular desde la infancia, pasando por la primaria y la secundaria, completamente incapaz de creer su historia. Ella niega rotundamente su suposición.
Para nada, dice, explicando que en realidad es muy tímida y le cuesta hablar con la gente. Revela que, para empezar, sus propios compañeros de clase ni siquiera saben cómo es su cara, dejando a Yusuke sin palabras. Abrumada por la emoción, se aprieta el pecho con fuerza y le pregunta a Yusuke si cree que se harían más pequeños si hiciera eso. Sus pensamientos internos revelan un odio profundo hacia su propio pecho, la misma característica que atrae tanta atención. Ella acepta su sugerencia de hablar las cosas con calma mañana. Mientras se despiden por la noche, Yusuke se da la vuelta para marcharse, pero su pie se engancha en el pavimento irregular, haciéndole tropezar hacia adelante. El impulso lo lleva directamente hacia Shiraki-san, y cae con la cara justo entre sus piernas, obteniendo una vista no intencionada y de cerca por debajo de su falda. Su rostro se sonroja intensamente. Mirándolo desde arriba con una mirada avergonzada, pregunta en voz baja, ¿Viste algo? Él tartamudea, completamente nervioso, mientras ella finge ignorancia, preguntando de qué podría estar hablando. Su expresión cambia a una sonrisa brillante y burlona. Juguetonamente le dice que tendrá que cobrarle por mirar. En ese momento, Yusuke se da cuenta de que su sonrisa es más deslumbrante que su ropa interior blanca, y que Ikeya es un completo tonto por traicionar a una chica así. Más tarde, de vuelta en su habitación, Yusuke yace en su cama, mirando al techo. Recuerda su promesa de vengarse, pero ahora, a solas con sus pensamientos, admite para sí mismo que no tiene ni idea de qué hacer en realidad. Permanece acostado, su expresión se endurece con determinación. A pesar de su incertidumbre, un pensamiento está claro. Quiere hacer que Ikeya y su nueva pareja sufran al menos tanto como hicieron llorar a Shiraki-san. Con un propósito renovado, se sienta y coge su smartphone. Sabe que en una situación como esta, solo hay una persona en la que puede confiar para que le ayude. Su pulgar se mueve rápidamente por la pantalla, escribiendo un mensaje desesperado en mayúsculas. Ayúdame. Napolitán. Llega una respuesta de Napolitán. Es un acuerdo simple y algo casual. Está bien, tía. Sentada con las piernas cruzadas en su cama, sostiene el teléfono con una expresión indescifrable. Tras leer el mensaje, escribe una respuesta sorprendentemente agresiva, preguntando si el remitente quiere que le dé una paliza. Con solo una breve vacilación, envía el mensaje. Comienza un flashback, precedido por la fuerte acusación de una chica, Midorikawa-kun es un lolicón. Yusuke Midorikawa parece aturdido por el grito. El recuerdo cambia a un momento más tranquilo, con él sentado en un banco del parque junto a una chica. Durante este evento pasado, Yusuke está hablando por teléfono, pidiendo ayuda a su tía. Explica que la chica con la que está no solo es su compañera de clase, sino también la hermana de su madre, lo que técnicamente la convierte en su tía. Al otro lado de la llamada, su tía le dice que deje de llamarla tía cuando pide consejos, insistiendo en que la llame Naori. Los pensamientos internos de Yusuke aclaran que, efectivamente, está pidiendo consejo a su tía, Naori Komatsukawa, quien también es conocida por el apodo de Napolitán. Napolitán pregunta de inmediato si está hablando de Ikeya, pero el tema se corrige rápidamente. El asunto es sobre Kayo. Desde su habitación, Napolitán considera la pregunta. Le pregunta a Yusuke si Kayo, con su apariencia física y su voz, entraría en la categoría de Loli. Yusuke parece reflexionar sobre esto, mientras Napolitán aclara que ella es su tía, Napolitán. Él pregunta cómo sabe tales detalles. Napolitán explica que Kayo mide solo 142 centímetros, un dato que averiguó al preguntarle por qué jugaba al baloncesto, señalando que ser pequeña tiene sus ventajas. Luego añade que su propia casa está cerca de la zona de los hoteles del amor. Esta información desencadena una imagen dolorosa para Yusuke, Kayo e Ikeya caminando juntos al anochecer, del brazo. La idea de que esto pueda ser real es casi insoportable para él. Napolitán continúa, confirmando que los vio ella misma. Admite que, aunque nunca creyó que Kayo pudiera ser infiel, por el momento, ellos dos parecen los culpables. Luego le pregunta a Yusuke qué pasó entre él y Kayo. Él responde con desánimo, nada. Solo en su habitación, reflexiona que esta falta de avance podría haber sido el verdadero problema. Napolitán reflexiona que, a su edad, Kayo probablemente quiera experimentarlo todo. Recuerda que las chicas del club de baloncesto se emocionaban al escuchar las historias de las que tenían experiencia. Este pensamiento la enfurece, y de repente le grita a Yusuke, preguntándole si él está incluido en ese grupo y jurando que le dará una paliza mientras ella permanece pura, toda su vida. Sorprendido, Yusuke solo se ríe, comentando que ella es realmente increíble. Él continúa con su llamada telefónica, preguntándole a Naori cuándo exactamente Kayo e Ikeya se volvieron tan cercanos. Desde su cama, Naori recuerda que Ikeya siempre estuvo persiguiendo a Kayo, incluso desde el momento en que comenzaron la preparatoria. Luego, ella descarta alegremente el tema como irrelevante antes de molestarlo, señalando que él también es un fanático, pero de los pechos. Más tarde esa noche, la llamada concluye. Desde su casa, Yusuke le da las gracias y acuerda que ella puede contarle todos los detalles al día siguiente. Al día siguiente en la escuela, Yusuke intenta explicarle la situación a Shiraki. Aclara que solo le estaba pidiendo un consejo a Komatsukawa-san e insiste en que no fue nada parecido a un coqueteo. Al oír esto, la expresión de Shiraki se ensombrece por completo. Tiembla, con el rostro ensombrecido por una furia intensa y silenciosa. De repente, Naori Komatsukawa aparece ante ellos, vistiendo un uniforme escolar diferente. Acusa furiosamente a Yusuke de llevar a una niña pequeña a la escuela, preguntándole si sabe que es un delito. Declara que su tipo deben ser las lolis, lo que hace que Shiraki retroceda horrorizada, llamando a Naori la peor.
Shiraki está completamente atónita. Procesa las palabras de Naori, dándose cuenta de que la están llamando la amante de Midorikawa y una loli. El shock de la acusación la hace sentir completamente traicionada y sola. Se queda paralizada en silencio, con el rostro oculto por la sombra. Al fondo, Yusuke solo puede expresar su propia conmoción, admitiendo que no tenía idea de que Naori estuviera tan desquiciada. La situación se intensifica cuando Naori se aferra a la pierna de Yusuke, rogándole que no la abandone. Señala frenéticamente que es una estudiante de secundaria y que no sabrá qué hacer sin él, mientras le dice que deje de llamarla loli. Abrumada por la caótica verdad, una Shiraki nerviosa hace una profunda reverencia. Se disculpa por sacar conclusiones precipitadas y admite que ni siquiera sabe cómo disculparse adecuadamente, con Komatsukawa. Alejándose del recinto escolar, Yusuke intenta calmar la tensión persistente. Levanta las manos en un gesto apaciguador, sugiriendo que todos se calmen y cambien de tema, mientras Naori lo sigue en silencio, con una expresión indescifrable. A continuación, comienza las presentaciones formales para su nueva alianza. Presenta a Shiraki Kotone como la primera víctima de infidelidad, y a Naori Komatsukawa, también conocida como Napolitan, como su nueva aliada. Finalmente, se presenta a sí mismo como la segunda víctima, declarando que su reunión de estrategia tendrá lugar ahora. Poco después, Shiraki llega al lugar designado, sorprendida al descubrir que es un elegante restaurante italiano. Un camarero la saluda y le pregunta si necesita una mesa para uno, pero ella aclara que está esperando a alguien. En ese momento, Yusuke la llama desde una mesa en el interior. Ella se une a él en la mesa, expresando de inmediato su preocupación por no haber traído dinero. Yusuke, con una amplia sonrisa, le dice alegremente que no se preocupe por eso. El camarero regresa, colocando un vaso de agua y una toalla enrollada frente a ella. Yusuke gesticula hacia el servicio, riendo mientras explica que es exactamente por eso que no tenía que preocuparse por el dinero. Mientras Shiraki se sienta, con su presencia aparentemente resplandeciente, el camarero se inclina hacia Yusuke, comentando con envidia la suerte que tiene de estar en una cita con una chica tan hermosa. El hombre se dirige entonces directamente a Shiraki, elogiando sus modales y diciéndole que se relaje. Una Shiraki nerviosa se presenta, lo que lleva a Yusuke a aclarar que es su compañera de clase, lo que parece sobresaltarla aún más. El camarero les dice que lo llamen cuando estén listos para ordenar. Sin embargo, antes de irse, se inclina y le susurra a Yusuke en tono de conspiración, preguntándole qué pasó con Kayo-chan y advirtiéndole que se meterá en un gran problema si se descubre su infidelidad. Yusuke balbucea, completamente sorprendido. Mientras se aleja, el camarero continúa, diciendo que le hará un favor a Yusuke y le guardará el secreto a Kayo-chan, y luego le dice a Kotone-chan que pida lo que quiera. Un sudoroso Yusuke insiste en que está equivocado. Shiraki, sin embargo, parece ajena a todo el intercambio. Abrumada por los deliciosos olores del restaurante, admite que no puede más y pregunta ansiosamente si ya pueden ordenar. Con los ojos brillantes de anticipación, Shiraki pide con entusiasmo espagueti con salsa de carne. Yusuke observa su hambre intensa y le pregunta si ya ha tomado una decisión. Él decide pedir lo mismo y llama al dueño, pidiendo 2 platos de espagueti a la boloñesa. El dueño confirma el pedido, prometiendo traerlo de inmediato mientras se presenta un plato humeante de pasta. Mientras come, Shiraki está encantada, proclamando que es el espagueti más delicioso que ha probado. El dueño del restaurante sonríe, feliz de ver a Kotone-chan disfrutar tanto de la comida. Tratando de manejar la situación, Yusuke, nervioso, se ofrece a pagarles una bebida, sugiriendo un café con leche, una idea que Shiraki acepta agradecida. Su intento de apaciguar al dueño no logra calmar sus propios nervios. Mientras Shiraki lo mira inquisitivamente, él mira su teléfono y le asegura que la otra miembro de su grupo debería llegar en cualquier momento. En lugar de su invitada esperada, el dueño del restaurante aparece de repente junto a su mesa, con una expresión severa. Reprende a Yusuke, recordándole que le ha dicho repetidamente que no use la entrada principal de la tienda. Yusuke explica rápidamente que justo estaban hablando de él. Justo en ese momento, la puerta se abre para revelar a Naori Komatsukawa. Shiraki la reconoce de inmediato. Naori se disculpa, dándose cuenta de que olvidó mencionar que este era el restaurante en cuestión. Su llegada aclara la situación para Yusuke, quien le explica a una desconcertada Shiraki que este restaurante es también el hogar de Napolitan, dirigido por sus abuelos. Naori confirma que vive en el lugar, lo que hace que Shiraki comente lo complicada que parece su vida familiar. Con el equipo finalmente reunido, Naori va directo al grano. Vayamos directo al punto, declara, con expresión seria. Ahora que la infidelidad ha salido a la luz, ¿qué planean hacer ustedes dos? En respuesta a su pregunta directa, el rostro de Yusuke se endurece con resolución. Hace una declaración firme, voy a romper con ella. Su declaración queda suspendida en el aire. Shiraki le pregunta cuál es su plan, pero Naori está visiblemente afectada. Una terrible revelación cae sobre ella, no puede asociarse con alguien capaz de una traición tan tranquila, especialmente cuando la víctima es su propia amiga de la infancia y vecina. Su expresión se endurece con determinación. Tras un momento de reflexión, levanta la mirada y declara que ella también va a romper con él. Su declaración queda suspendida en el aire mientras Yusuke continúa exponiendo lo que está en juego. Argumenta que si no hacen nada, Ikeya y Kayo podrían estar juntos abiertamente, disfrutando de un final feliz sin consecuencias, mientras que lo único que se salvaría sería su propio orgullo.
Admite que su motivación inicial y egoísta era simplemente poder afirmar con orgullo que fue él quien inició la ruptura. Sin embargo, Shiraki no se muestra impresionada por su razonamiento, declarando sin rodeos que su argumento no es convincente. Naori se inclina hacia adelante, con la mirada aguda y concentrada. Deduce correctamente su verdadero motivo: quieren darles a Ikeya y Kayo lo que se merecen. Confirma que esa debe ser la razón por la que buscaron su ayuda. Su intensidad parece tomar a Yusuke por sorpresa. Naori se da cuenta, pero comienza a lanzar una advertencia, recordándoles que, si bien ese es el objetivo, deben recordar. Shiraki completa el pensamiento con una mirada sombría. Les advierte que no olviden que ellos también saldrán heridos en el proceso, especialmente si todavía albergan algún sentimiento por sus respectivas parejas. Tras compartir la información necesaria, la reunión concluye. Mientras Yusuke sale del restaurante, se da cuenta de que no puede sacarse de la cabeza las palabras de despedida de Naori. Justo entonces, Shiraki lo llama por su nombre desde atrás. Él se da vuelta y la encuentra allí de pie, con una expresión pensativa en su rostro mientras imagina a Kayo. Comienza a expresar una preocupación, preguntándose en voz alta que, aunque fue él quien sugirió romper. ¿Qué pasaría si Kayo le dijera que no quiere romper? Yusuke se queda momentáneamente atónito por la pregunta antes de descartarla rápidamente como una imposibilidad que nunca podría suceder. En un espacio oscuro y onírico, Kayo se para frente a Yusuke, con las manos en el pecho en señal de angustia. Le pregunta por qué está diciendo esas cosas, suplicándole que no quiere que su relación termine. La visión se hace añicos cuando Yusuke se despierta sobresaltado en su cama. Se sienta, sudoroso y con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de repente de que todo fue solo un sueño. Aún recuperándose de la pesadilla, lo sorprende un saludo alegre. Kayo está en la puerta de su habitación, sonriendo, y le desea buenos días. Luego le pregunta si le gustaría que volvieran a caminar juntos a la escuela. Internamente, Yusuke maldice, culpando a Naori por el horrible sueño que acaba de tener. Mientras caminan juntos, Kayo rompe el silencio, preguntando por qué la está ignorando. Yusuke murmura que no se siente bien. Ella se disculpa, explicando que ha estado muy ocupada con las actividades del club últimamente y siente que lo ha estado descuidando. Confiesa que solo pensaba en mejorar sus habilidades. Al oír esto, Yusuke se burla internamente de sus palabras, pensando que su habilidad de dejar que otros se metan entre sus piernas ciertamente ha mejorado. Kayo, sin darse cuenta de sus pensamientos, continúa, expresando arrepentimiento por rechazar siempre sus invitaciones y mencionando lo cansada que ha estado por él exigente entrenamiento del club. Luego le pregunta si fue el duro entrenamiento lo que lo agotó a él, o si fue otra cosa. Su expresión permanece fría y distante. Piensa para sí mismo que sería mejor si las cosas continuaran como están, y que preferiría que ella simplemente lo dejara en paz. Kayo, sin embargo, parece esperanzada. Pregunta si todo está bien ahora y si pueden volver a la normalidad. Cuando él no ofrece respuesta, su sonrisa se desvanece y las lágrimas corren por su rostro mientras pregunta, desconsolada, si ha empezado a odiarla. Al ver sus lágrimas, Yusuke se da la vuelta y se aleja, dejándola atrás. Se pregunta internamente por qué tendría que sentirse culpable y miserable toda la mañana por su culpa, pensando para sí mismo que llorar es solo jugar sucio. Al acercarse a la escuela, Naori aparece ante él. Comienza a preguntar qué pasaría si Kayo dijera que no quiere romper. Yusuke desvía la mirada, molesto, preguntándose qué sentido tiene que sigan yendo juntos a la escuela. Él nota una conmoción al final del pasillo, una multitud de estudiantes reunidos y murmurando. Le pregunta a Naori qué está pasando. Ella mira hacia la multitud y comienza a explicar. Él y Naori estaban en el pasillo, donde ella le reveló el origen de la conmoción. Se había descubierto una gran cantidad de condones en la sala del club de baloncesto. Naori admitió que no podía probar definitivamente que Kayo o Ikeya estuvieran involucrados, pero la implicación era clara. Ella continuó, explicando que todos los miembros del club de baloncesto habían sido convocados durante la hora del almuerzo. Agradeciéndole la información, Yusuke escuchó mientras ella prometía notificarle si se enteraba de algo que pareciera concernirle. Más tarde, sentado en una banca junto a Shiraki, Yusuke reflexionó sobre la noticia. No podía comprender por qué alguien llevaría condones a la sala del club, preguntándose internamente si las personas involucradas no eran mejores que monos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Naori, quien apareció de repente con un saludo alegre, preguntando qué había pasado con el club de baloncesto. Inclinándose, expuso su deducción, con las actividades del club probablemente suspendidas. Tanto Kayo como Ikeya tendrían ahora las tardes libres después de la escuela. Al oír esto, Shiraki declaró que tendrían que vigilar las casas de ambos para estar seguros. Yusuke se sorprendió por la sugerencia, pero Naori aceptó con entusiasmo, viéndolo como la oportunidad perfecta para atrapar a los dos siendo infieles. Al concluir el día escolar, Yusuke vio a Shiraki marcharse y la llamó. Sin embargo, justo cuando lo hizo, vio a Ikeya esperando cerca, quien también llamó a Shiraki. Yusuke se quedó helado de confusión. En ese preciso momento, apareció Kayo, llamándolo por su nombre y preguntándole si podían caminar juntos a casa, disculpándose por su comportamiento de esa mañana. A partir de ese momento, el comportamiento de Kayo cambió por completo. Empezó a invitar a Yusuke con frecuencia y entusiasmo a pasar tiempo con ella, a almorzar, a ir a su casa, a jugar en las máquinas recreativas. Sus invitaciones se convirtieron en una presencia constante. Esa noche, acostado en la cama, Yusuke miraba al techo, con el teléfono a su lado. No pudo evitar encontrar la repentina e intensa atención de Kayo un poco extraña.
Reflexionaba sobre la situación, con el teléfono inerte a su lado. Ahora que lo pensaba, se preguntaba cómo estarían las cosas entre Shiraki y Keia. Se le ocurrió que si dos personas del club de baloncesto empezaran a salir, levantaría demasiadas sospechas. Quizás mantener la distancia era una forma de disimular las cosas hasta que la atención se calmara. Su hilo de pensamiento se rompió cuando miró la pantalla de su teléfono, que mostraba un número aterrador de llamadas perdidas de Shiraki Kotone. Finalmente contestó, solo para encontrarse con su voz llena de pánico. Expresó su alivio porque hubiera contestado y luego confesó su miedo por el repentino cambio de actitud de Keia. La que realmente le daba miedo ahora, admitió, era la propia Shiraki. Desde su habitación, Shiraki preguntó qué había pasado con Ikeya. Yusuke, sentado en su cama, le aseguró que no pasaba nada. Ella lo presionó, preguntándole si iba a seguir con sus planes del domingo. Él lo confirmó, afirmando que había rechazado la invitación de Ikeya como se suponía. Shiraki parecía haberlo olvidado, pero cuando él le recordó que sus planes eran juntos, ella lo reconoció con comprensión. Su comprensión se agudizó hasta convertirse en una intensidad escalofriante. Le recordó que habían acordado seguir los movimientos de Ikeya, declarando su intención de vigilarlo desde la mañana hasta la noche del domingo. Con una expresión sombría, se ofreció a llevarle pan dulce con leche para la vigilancia, desestimando cualquier preocupación por las calorías. Yusuke se dio cuenta con una sacudida de que Shiraki era realmente aterradora, una auténtica acosadora. Después de que terminó la llamada, Yusuke se quedó bajo el cielo nocturno, haciendo una mueca. Estaba seguro de que cada caloría que Shiraki consumía iba directamente a su pecho. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una nueva serie de notificaciones. Era Kayo. Sus mensajes aparecían uno tras otro, preguntando si estaba dormido, llamándolo y luego preguntando directamente por qué no respondía. Un momento después, llegó un nuevo mensaje de ella. Era una pregunta simple, seguida de una declaración impactante, ¿puedes salir ahora? Estoy fuera de tu casa. Yusuke se quedó helado, incrédulo. Consideró ignorarla, pero una escalofriante comprensión lo invadió. Si seguía ignorándola, ella acabaría tocando el timbre. Sus padres no sabían nada de esto, y podrían simplemente dejarla entrar. Acorralado, abrió la puerta principal. Kayo estaba allí, vestida con un vestido oscuro y estampado. Lo llamó por su nombre y luego se disculpó, señalando que últimamente apenas le había hablado. Él preguntó con cautela qué quería. Kayo respondió que hablar frente a su casa no era un buen lugar y sugirió que fueran al parque. Con una pequeña sonrisa, ella simplemente dijo, sí. Ella se para frente a Yusuke en el parque y le pregunta si le gustaría tener una cita con ella el próximo domingo, señalando que no han podido salir juntos últimamente. Yusuke queda atónito, preguntándose de qué está hablando. Su mente muestra un montaje de traiciones. Ve imágenes de Kayo con Ikeya a sus espaldas, en un bar de karaoke, caminando del brazo por la calle, compartiendo un beso e incluso acostados juntos en la cama. Estos pensamientos endurecen su determinación. Preguntándose internamente qué podría querer ella de él ahora, la mira con una fría finalidad y le dice que no vuelva a buscarlo nunca más. Kayo se queda sin palabras, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Reaccionando a su repentino rechazo, ella lo agarra de la camisa, con la voz temblorosa mientras exige repetidamente saber por qué. Le pregunta qué le ha pasado de repente, con una expresión que es una mezcla de pánico y confusión. Ella le ruega que espere, pero él la interrumpe. La acusa de actuar así solo por culpa, sugiriendo que está desesperada por encubrir algo. Él la presiona aún más, preguntando con enojo qué es lo que supuestamente está malinterpretando. Con lágrimas en los ojos, Kayo insiste en que no es eso, suplicando que lo ha entendido todo mal. Su mirada se intensifica, sus ojos se entrecierran con certeza. La mira directamente y declara que sabe perfectamente que ella le está ocultando algo. Aturdida por su acusación, Kayo balbucea que no es así. En una última y desesperada súplica, confiesa que la persona que ama es él, Yusuke. Pero él ya le ha dado la espalda, diciéndole que escuche mientras se aleja. La deja sola bajo las tenues luces del parque. Ella grita su nombre, con la voz llena de angustia, pero él ya se ha ido. Momentos después, Yusuke está de vuelta en su habitación. Yace en la cama, de espaldas a su teléfono, que se ilumina en la almohada, una llamada o un mensaje que ignora deliberadamente. Él continuó ignorándola, dejando que su teléfono se llenara de notificaciones. En las primeras horas de la madrugada, a las 3:22 de la madrugada, la pantalla mostraba un testamento de su desesperación, una larga lista de llamadas perdidas de Kayo sin responder. Al otro lado de esas llamadas silenciosas, Kayo estaba sentada sola, acurrucada en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a su teléfono, con una expresión de total desolación y desesperanza, sus súplicas de contacto recibidas con nada más que silencio. Shiraki Kotone mira una pequeña caja que sostiene en sus manos, con un profundo sonrojo extendiéndose por sus mejillas. Su expresión es una mezcla de intensa curiosidad y vergüenza mientras examina su compra. Ella piensa en los preservativos que compró Ikeya-kun, admitiendo para sí misma que terminó comprando los mismos. Su mente vuela de regreso a la tienda, recuerda que él pasó 11 minutos comparando las opciones. Para ella, todos los tipos se veían iguales, y se pregunta qué criterios usó para su elección. Impulsada por esta pregunta, decide investigar, sentándose en su escritorio y abriendo su laptop. Poco después, cierra la laptop de golpe. Su rostro está completamente sonrojado, con la boca abierta en estado de shock. Su investigación ha revelado mucho más de lo que esperaba, detalles sobre el olor,
la conductividad térmica y el grosor. Aunque admite que este conocimiento podría ser útil algún día, su pensamiento inmediato y lleno de pánico es que debe borrar su historial de búsqueda sin falta. La luz de la madrugada proyecta un pálido resplandor sobre una tranquila casa suburbana. Dentro, Yusuke Midorikawa se despierta sobresaltado por su teléfono, quejándose del horrible comienzo de su día. La pantalla, que marca las 5:24 de la madrugada, muestra una larga lista de llamadas perdidas de Kayo y una de Naori Komatsukawa, y se da cuenta de que las notificaciones no han cesado. Contesta una llamada de Naori, quien lo saluda alegremente. Ella nota lo temprano que está despierto, y en broma, lo culpa por estar ella también levantada. Tras confirmar que tienen la misma edad, le explica que un torrente de mensajes de Kayo la estaba molestando y, como no podía contactarla, se preguntaba si Yusuke sabía algo. Mientras Naori habla, Yusuke se sienta al borde de su cama, escuchando. Ella se disculpa por cualquier molestia, admitiendo que no había pensado que Kayo intentaría contactarlo a él también. Él sigue escuchando mientras ella reflexiona sobre qué pasará ahora con Kayo. Naori se pregunta por qué Kayo sigue aferrándose a él si supuestamente le gusta Ikeya. Yusuke le pregunta qué quiere decir con eso. El tono de Naori se vuelve más analítico mientras explica que, para Kayo, Yusuke es como el aire. Ella continúa con su metáfora, afirmando que es triste que la gente no se dé cuenta del valor de algo tan obvio. Uno solo empieza a apreciar el aire cuando está a punto de asfixiarse. En otra habitación, Kotone Shiraki reflexiona que, en cambio, Ikeya es como un delicioso pastel puesto delante de Kayo, una tentación que naturalmente querría devorar. A Kotone le resulta desagradable que Kayo solo buscara a Yusuke cuando estaba a punto de asfixiarse. De vuelta en la llamada, Naori se ríe, diciendo que nadie piensa en lo divertido que es respirar. Es solo una parte normal de estar con alguien durante mucho tiempo. Yusuke, todavía sentado en su cama, admite que, si lo pone de esa manera, no tiene nada que decir. Se da cuenta de que eso debe haber sido lo que Kayo estaba pensando. Entonces recuerda una época en la secundaria. Aunque él y Kayo sentían lo mismo el uno por el otro, en lugar de pelear, simplemente se distanciaron. Él continúa su llamada telefónica, explicándole la situación a Naori. Relata cómo Kayo de repente comenzó a tratarlo como si nada hubiera pasado, y él simplemente siguió la corriente. Admite que estaba demasiado nervioso para decir algo en ese momento, ya que no habían hablado cara a cara en mucho tiempo. No le dijo que la vio con otro chico en el parque. Reflexiona que quizás Kayo pensó que, actuando de esa manera, todo simplemente se arreglaría. Desde el otro lado de la línea, Naori le hace una pregunta directa: ¿todavía siente algo por Kayo? Tumbado en su cama, Yusuke duda. Dice que probablemente diría que no, pero admite que no está del todo seguro. El núcleo de su incertidumbre sigue siendo la razón por la que Kayo pudo haberlo traicionado con Ikeya. Cuando Naori le pregunta si hay cosas que le preocupan, él lo confirma. Su mente viaja al comienzo de la preparatoria, recordando lo extraño que fue que Kayo ni siquiera le prestara atención, de hecho, lo evitaba activamente. Él escucha mientras Naori le da un consejo, diciéndole que piense bien las cosas antes de actuar, para no tener remordimientos más tarde. Desde su habitación, Naori le dice que se calme por ahora. Promete seguir investigando hasta que todo esté claro y luego le agradece sinceramente por todo. Él le da las gracias a cambio, y ambos comparten un momento cálido y sonriente por teléfono. Naori luego agrega alegremente que no se preocupe, ya que hace todo por su adorable sobrino. La escena cambia. Shiraki Kotone se acerca a Yusuke Ikeya, declarando que ahora tiene un acosador. Cuando Yusuke pregunta a quién, ella identifica a Ikeya, explicando que parece aparecer donde quiera que ella va. Se da cuenta de que esa debe ser la razón por la que él no quería ir a su lugar habitual. En respuesta, Yusuke comienza a explicar su propia situación. Le dice a Shiraki que Kayo también lo ha estado siguiendo y que le dijo que parara justo ayer. Su mente viaja a un momento crucial en el que Kayo le confesó que la persona que ama es él. Él continúa su dolorosa confesión a una Shiraki arrodillada, aclarando que, aunque Kayo estaba llorando durante su encuentro, él siente que fue ella quien provocó la situación en primer lugar. Al terminar su dolorosa confesión, levanta la vista y ve la expresión amable de Shiraki. Ella le dice que no necesita hacerse el duro. Ella continúa, con la mirada firme, insistiendo en que tampoco necesita forzarse a mantener la calma. Abrumado por su amabilidad, se lleva una mano a la cara, murmurando que está siendo injusta. Él continúa con su confesión, admitiendo que, después de todo, en el fondo, todavía siente algo por Kayo, aunque sabe que debería dejar ir esos sentimientos. Su expresión cambia a una de asombro con los ojos muy abiertos ante su cruda honestidad. Para su total asombro, de repente empiezan a correr lágrimas por el rostro de Shiraki. Él la mira, completamente desconcertado, mientras ella se disculpa profusamente entre sollozos. Ella rápidamente intenta secarse las lágrimas, intentando sonreír e insistiendo en que está bien. Todo mientras se pregunta en voz alta por qué está llorando. Observándola desde su sitio en el suelo, Yusuke se da cuenta de algo. Algunas personas de verdad lloran por los demás. Cuando las lágrimas de Shiraki finalmente cesan, ella se disculpa de nuevo, pero él le asegura que no pasa nada. Una sonrisa amable y genuina se dibuja en su rostro. Él se queda impresionado por esto, pensando para sí mismo lo verdaderamente buena persona que es. Él rompe el tierno silencio, preguntando en broma si quiere algo a cambio de su amabilidad. Shiraki descarta la necesidad de agradecimientos, pero luego le pregunta si podría hacerle un favor. Continuando con su petición, Shiraki le pide a Yusuke que mejore el servicio de almuerzo. En lugar de donas de anko, sugiere pan de 3 colores, o mejor aún, un pastel siberiano.
Yusuke, perplejo, señala que sus mejoras no cambian el precio, sino la dificultad para obtener el artículo. Él accede a su extraña petición. Sosteniendo un pastel siberiano, un dulce clásico de Ikan entre capas de bizcocho, reflexiona que este gesto fue algo que apreció de verdad. Reflexiona que, siempre que está con Shiraki, los asuntos serios se desvanecen rápidamente, reemplazados por una atmósfera más relajada. Ella, alegremente, detalla su menú del fin de semana: pan de 3 colores para el sábado y pastel siberiano para el domingo. Su plan provoca un arrebato de alarma en Yusuke, quien exige saber si ella pretende seguirlos tanto el sábado como el domingo. Después de que ella lo confirma con calma, él se muestra visiblemente preocupado. Al notar su angustia, Shiraki le pregunta qué le preocupa. Mientras tanto, en otro momento, Kayo le hace una observación a Ikeya. Él siempre la invita a salir los domingos, pero nunca los sábados. De vuelta en el aula, Yusuke considera este detalle. Admite que, aunque podría ser simplemente una cuestión de horarios, ahora parece que vale la pena investigarlo. Shiraki está de acuerdo, admitiendo que no había sido un problema antes, sobre todo porque ella misma no suele estar muy disponible los sábados. Su conversación es interrumpida por una amiga de pelo corto y claro, que bromea sobre lo juntos que están. Mientras Yusuke le dice que sea más considerada, Shiraki le pregunta con calma a la recién llegada si tiene alguna información nueva sobre Ikeya. La amiga les transmite un rumor: al parecer, Ikeya compitió en el Zench a nivel nacional. Shiraki conecta esto internamente con su propia investigación, recordando que se decía que Ikeya era un buen jugador en la secundaria, pero este nuevo detalle es más específico. Después de que Yusuke lo confirma, Shiraki pide una aclaración. Él explica que el Zench es el campeonato deportivo nacional para escuelas secundarias. De repente, se le ocurre una idea, acompañada de una imagen de Kayo con uniforme de baloncesto. Si Ikeya estuvo allí, entonces Kayo también debió de haber participado. Shiraki procesa las implicaciones. Recuerda que el propio Ikeya se jactaba de ser bueno en el baloncesto y muy popular. Entonces considera que él debió de pensar que ella era la afortunada por poder salir con él, una revelación que la deja atónita por su inmenso ego. Ella continúa su informe a Yusuke, explicando su teoría de que Kayo e Ikeya podrían conocerse desde la secundaria. Tras notar que los mensajes de texto de Kayo se habían detenido de repente mientras las llamadas telefónicas persistían, decidió preguntarle a Kayo directamente al respecto, una jugada que Kayo internamente consideró predeciblemente directa. Ella aclara que está haciendo esto por el equipo de baloncesto y no ve razón para hacer público el asunto, ya que podría escalar. Después de agradecer a Yusuke por su ayuda, descarta sus hallazgos conjuntos como un mero extra, algo fuera del alcance principal. Al escuchar su tono despectivo pero dedicado, Yusuke la identifica internamente como una tsundere total. Percibiendo su reacción, Shiraki lo mira con fría indiferencia y declara rotundamente: te voy a matar. Más tarde, con la situación de Kayo aparentemente confirmada, su investigación se centra por completo en Ikeya. Ahora separados, Yusuke llama a Shiraki, afirmando que tendrán que confirmar las cosas por sí mismos y que es hora de discutir su plan para el día. Él cuestiona momentáneamente si ahora es el momento adecuado para proceder, lo que provoca una respuesta molesta de Shiraki, quien lo critica por ser grosero y demasiado formal. Mientras Yusuke murmura, tsundere, por lo bajo, ella le recuerda severamente que un favor se paga con otro, y su primera prioridad es encontrar un lugar que venda pastel siberiano. Mientras tanto, Yusuke logra escuchar a escondidas una conversación. Oye a Kayo decirle a alguien que estuvo a punto de ser descubierta y que apenas logró escapar de Ikeya después de la escuela. Cerca de allí, Ikeya se enfrenta a otra persona, preguntándole directamente si estaba indagando sobre su relación con Kayo. Al día siguiente, el pupitre de Kayo está vacío, está ausente de la escuela. Por teléfono, Shiraki le confirma a un preocupado Yusuke que ella está bien. Tranquilizado, Yusuke declara que es hora de planificar su estrategia, y Shiraki está de acuerdo, reiterando que el primer paso es encontrar el pastel siberiano. En su habitación, Midorikawa Yusuke termina una llamada telefónica. Confirma que el plan es aceptable por ahora y que podrán perfeccionarlo más tarde. Con un simple hasta mañana, finaliza la conversación. Cuelga con un clic, estirando los brazos. Reflexiona en voz alta que, como Shiraki-san ha ido a cenar, él hará lo mismo y quizás busque un pastel siberiano. Cuando termina de estirarse, una voz femenina y suave a sus espaldas pronuncia su nombre: Yusuke. Se da la vuelta, con una expresión de pura conmoción. De pie en su habitación está Kayo. Kayo, tartamudea con incredulidad. Su mente se tambalea por la confusión. Se pregunta por qué, en lugar de ir a casa de Ikeya, ha aparecido de repente en su habitación. Esto era algo que realmente no esperaba. Girándose en su silla para encararla, exige saber qué está haciendo allí. La regaña, diciendo que si va a entrar, al menos debería tener la decencia de llamar a la puerta primero. Ella empieza a balbucear una disculpa, pero él la interrumpe, con la expresión endurecida. ¿Tienes algo que decirme?, pregunta directamente. Kayo simplemente se para frente a él, con una expresión leve e indescifrable en su rostro. Yusuke solo puede pronunciar un desconcertado en respuesta a su silencio. Entonces, de repente, hace una profunda reverencia en un gesto formal de contrición. Lo siento, dice. Por favor, perdóname. Él mira su cabeza inclinada, sin inmutarse. Afirma que si su disculpa es suficiente para ella, entonces no hay nada más que decir y debería irse. Pero, una vez más, ella se queda en silencio. Él permanece sentado mientras Kayo continúa con su disculpa,
admitiendo que fue una idiota que dio por sentada su amabilidad. Confiesa que nunca imaginó que él realmente la alejaría, creyendo que perdonaría cualquier cosa que ella hiciera. Internamente, Yusuke reconoce que, aunque fue indulgente con ella en el pasado, eso no significa que lo perdonará todo. Sus pensamientos se desvían hacia agravios específicos, recordando cómo ella rompió su preciado modelo de avión y trató de compensarlo con una copia extraña y de mala calidad, un acto por el que nunca la perdonó de verdad. Descarta su disculpa actual como algo sin importancia en este momento. Rompiendo su silencio, la confronta directamente. Señala que ella le ha dicho que lo amaba antes, así que si se está disculpando ahora, es equivalente a admitir que le fue infiel. Él insiste en su punto, con la voz cargada de acusación. La acusa de actuar como si no le importara en lo más mínimo y le pregunta si de verdad cree que con solo volver a declarar su amor se resolverá todo mágicamente y se restaurará su relación pasada. Sus palabras golpean a Kayo con una fuerza visible, sus ojos se abren de par en par por la conmoción mientras comienza a tartamudear. Él la interrumpe, gritando que sus acciones demostraron que prefería a Ikeya antes que a él. Ella lucha por dar una respuesta coherente, protestando débilmente que no fue así. Yusuke la desafía de inmediato, exigiendo saber precisamente qué parte de su acusación no es cierta. Luego expone la evidencia de su traición, recordándole que fue a una cita de karaoke con Ikeya e incluso lo besó en el parque, mientras los recuerdos de estos eventos pasan por su mente. Ante la innegable verdad, la resistencia de Kayo se desmorona. Baja la cabeza derrotada, suplicando su perdón y prometiendo que hará lo que sea necesario. Inclinándose profundamente una vez más, ofrece una sincera disculpa. Sus palabras van seguidas de una acción inesperada. Mientras habla, sus manos se dirigen a su ropa y comienza a desabotonarse la blusa. Yusuke observa, con una expresión de confusión en su rostro, mientras pronuncia un vacilante, entonces. En un movimiento impactante, se quita la camisa, quedándose frente a él en ropa interior. Con una mezcla de desesperación y resolución, le pregunta si esto es lo que realmente quiere, diciéndole que lo deje todo en sus manos. Completamente desconcertado, Yusuke solo puede tartamudear, ¿oye? ¿Qué estás haciendo? Él retrocede, nervioso, mientras Kayo lo llama por su nombre. Le grita que se detenga, con la mente aturdida por la visión de su lencería provocativa y preguntándose de quién fue la idea. Su sorpresa se convierte en furia. Fuera de aquí, ruge, con la voz llena de incredulidad. ¿De verdad pensaste que te perdonaría si te acostabas conmigo? Ante su ira, la expresión de Kayo se suaviza en una súplica desesperada. Insiste en que no se trata de lo que pasará ahora, sino de lo que ya ha ocurrido. No volverá a pasar, por favor, le ruega. Él insiste, negándose a dejarla en paz. Le pregunta por qué no quiere terminar o estar sola si tiene a Ikeya. Exige saber por qué se enamoró de otro. Abrumada, Kayo confiesa que no estaba pensando con claridad y que actuó como una tonta, llorando que fue ella la loca que se enamoró de alguien como él. La intensa discusión se ve interrumpida de repente cuando la puerta del dormitorio se abre. Una joven, Yumi, se asoma, quejándose del ruido y preguntándole a su hermano qué está pasando. Tanto Yusuke como Kayo se quedan helados, completamente sorprendidos. Mientras su hermana empieza a retirarse, murmurando una disculpa por interrumpir, Yusuke intenta frenéticamente salvar la situación. Espera. No es lo que parece. Lo estás entendiendo mal, tartamudea, completamente avergonzado. Después de que la puerta se cierra, se vuelve hacia Kayo. Vístete por ahora, le indica, suspirando. Reconoce que su hermana seguramente lo malinterpretará, pero decide escucharla. Estoy seguro de que tienes una explicación, ¿verdad? Te escucharé, afirma, antes de prepararse para hacerle una pregunta directa. Ya completamente vestida, Kayo se dispone a explicar cuando él finalmente pregunta, ¿por qué me engañaste? Ella comienza su historia, relatando cómo conoció a Ikeya durante un viaje del club. Admite que hasta ese momento, le había gustado Yusuke, pero no estaba segura de si lo que sentía era realmente amor. Sus pensamientos vuelven a Ikeya. Lo recuerda de la secundaria, evocando que era un destacado jugador de baloncesto. El recuerdo concluye con su dolorosa admisión. El hecho de que alguien popular como Ikeya hubiera mostrado interés en ella fue embriagador. Confiesa que en ese momento se dejó llevar y terminó acostándose con él. Mientras ella termina su confesión, Yusuke la mira con una expresión indescifrable. Empieza a hablar, afirmando que ya sabía lo de ella. Su mirada se desvía mientras ofrece una disculpa sorprendente, diciendo que lo siente mucho. En respuesta, Kayo baja la mirada, confesando que se siente una completa idiota, pero admite que en ese momento no sintió ningún arrepentimiento. Recuerda las palabras de Ikeya en ese momento, como le dijo que dejara de preocuparse por su indeciso amigo de la infancia. Escuchar eso de él tuvo un profundo efecto en ella. Kayo explica que Yusuke es tan amable y vacilante precisamente porque quiere protegerla, y fue esa cualidad la que le hizo darse cuenta de que él era a quien realmente necesitaba. Afirma que, desde aquel incidente en la escuela primaria, no había vuelto a pasar nada entre ella y Ikeya. Yusuke parece desconcertado y se disculpa por haber sido demasiado cuidadoso. Kayo continúa, diciendo que fue entonces cuando se dio cuenta de que Yusuke también tenía un lado indeciso, y que después de todo, se reencontraron en la secundaria. Le cuesta procesar sus palabras, dándose cuenta de que su historia coincide con lo que Naori le había contado. Kayo añade que nunca imaginó que Ikeya acabaría en el mismo instituto, así que decidió mantener las distancias con él. Admite su ingenuidad, sintiéndose culpable pero creyendo que Yusuke podría perdonarla.
Recuerda lo guapo que se veía Ikeya jugando al baloncesto y cómo se dejó llevar por sus invitaciones, cruzando la línea con él de nuevo. Yusuke está atónito, preguntándose cómo pudo llegar a esa conclusión. Cuando Kayo empieza a explicar algo sobre Ikeya del otro día, Yusuke la interrumpe. Le pregunta bruscamente si solo está poniendo excusas ahora porque se ha cansado de Ikeya. Ella lo niega y luego suelta una bomba, no usaron protección. Pensó que no pasaría nada porque era su día seguro, pero la idea la asustó. Aclara que su miedo no era tener un hijo de Ikeya, sino darse cuenta de que si hubiera sido de Yusuke, no habría tenido miedo en absoluto. La lógica horroriza a Yusuke, que se da cuenta con un terror creciente de que Kayo siempre ha sido así de peligrosa. Él escucha mientras Kayo, sosteniendo su mano, hace una súplica desesperada. Ella jura que nunca volverá a mirar a nadie más que a él, que no estará a solas con ningún otro hombre, y le ruega por otra oportunidad. Su expresión permanece inalterada mientras ella continúa, juntando sus propias manos. Explica que, después de equivocarse 2 veces, finalmente lo entiende. Mirando hacia el futuro, declara su deseo de formar una familia con Yusuke, incluso de tener un hijo suyo. La conversación sobre planes futuros parece sobresaltarlo, pero ella insiste, afirmando que él es el único para ella. Luego, le hace una petición sorprendente, que se acueste con ella, suplicándole. Reconoce que tal vez si él le hubiera dicho esto antes de su traición, habría sido un momento hermoso, pero se lo pide de todos modos. Por un instante fugaz, surge una visión de un tiempo más feliz, uno en el que él le agradece su sinceridad y comparten una sonrisa. Pero la ilusión se hace añicos al instante. Su expresión se endurece en una mirada fría mientras le ordena que se vaya, declarando que ya no quiere ver su cara. La orden la deja paralizada por la conmoción. Sus ojos se abren con incredulidad mientras empieza a derrumbarse, cubriéndose el rostro y murmurando no, una y otra vez en negación. Él insiste en su punto, con voz fría y segura. Le dice que sabe que si otro hombre se le acercara, la misma traición ocurriría inevitablemente de nuevo. Luego la confronta directamente, preguntándole si ella e Ikeya fueron quienes pusieron los condones en la sala del club de baloncesto. Abrumada, Kayo grita, preguntando repetidamente ¿por qué? Y recordándole que él prometió que no romperían si ella era honesta. Su negación lo toma por sorpresa, él había asumido que ella era quien había tomado los objetos. Kayo aclara que no fueron ellos, afirmando que no hicieron nada en la sala del club. Él procesa esto, dándose cuenta de que en su estado actual, mentir no tendría sentido. La implicación es repentina e inquietante, si no fue Kayo, entonces debe haber otra persona problemática involucrada con el club de baloncesto. Una punzada de arrepentimiento lo golpea al pensar en Naori, sintiendo lástima por ella pero reconociendo que no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Mientras él permanece de pie, Kayo cae de rodillas, inclinando la cabeza. Le ruega que la perdone, disculpándose profusamente y jurando que no volverá a suceder. Él la mira arrodillada, su expresión desprovista de toda calidez o piedad. Su decisión está tomada, su voz firme y final mientras declara, no te perdono. Sus últimas y frías palabras golpean a Kayo con la fuerza de un impacto físico. Sus ojos se abren de par en estado de shock absoluto. Sus pupilas se contraen hasta convertirse en puntos mientras la realidad de su rechazo total la inunda. Se queda congelada, incapaz de procesar la finalidad de su partida mientras él se aleja. Al observar el pálido rostro de Yusuke Midorikawa, Kotone Shiraki expresa su preocupación, preguntándole si está bien y señalando que los acontecimientos del día anterior fueron demasiado para él. Visiblemente angustiado, Yusuke responde que siente que morirá pronto, lo que hace que Kotone grite en estado de shock. Él retira rápidamente su declaración, aclarando que no hablaba en serio, sarcásticamente. Le ofrece sus condolencias, pidiéndole que le informe de los detalles del funeral. Su conversación es interrumpida por la llegada de Naori Komatsukawa, quien pide unirse a su plan del día. Insiste en que puede ser más útil que una simple espectadora. Sorprendidos por su repentina aparición, Yusuke y Kotone dudan. Naori, al sentir su reticencia, explica que le preocupa que puedan estropearlo todos solos y afirma con firmeza que deben ir todos juntos. Siguiendo su iniciativa, el trío se dirige a un lugar con vistas a una calle residencial. Naori señala una casa cercana, confirmando que es la casa de Ikeya y que es visible desde su posición. Mientras contempla la vista, Yusuke comenta para sus adentros que este nivel de reconocimiento es exactamente lo que se esperaría de una acosadora. Desde su escondite, Kotone se acerca a Yusuke y le pregunta por algo que le prometió. Él la mira, con una expresión de confusión mientras intenta recordar qué se suponía que debía traer. Su memoria regresa de repente con un silencioso ah. Al mismo tiempo, los ojos de Kotone se abren con puro deleite mientras piensa con entusiasmo en el pan de 3 sabores que él le había prometido. Mientras continúan su vigilancia, la expresión de Kotone se vuelve pensativa. De repente, su atención es captada por un movimiento en la calle, y ella señala, observando que alguien parece dirigirse hacia la casa de Ikeya. El grupo observa cómo la persona aparece a la vista. Todos se quedan atónitos al ver que es Yarita-senpai. Yusuke y Naori exclaman con incredulidad, y Naori se lamenta de que Ikeya es realmente un caso perdido. Un diagrama mental ilustra los enredos románticos de Ikeya con Shiraki, Yoshioka y ahora Yarita. Al ver este nuevo acontecimiento, el rostro de Kotone queda en sombras, ocultando sus verdaderos sentimientos. Apretando los dientes, insiste en voz baja para sí misma, estoy bien. Luego se vuelve hacia los demás, con la determinación endurecida. Declara que está allí para conseguir pruebas para terminar finalmente con Ikeya y vengarse. Naori añade que también está preparada para cualquier posible daño.
Yusuke, sin embargo, se burla internamente, pensando que Kotone no es tan atractiva de todos modos. Mientras tanto, Ikeya reflexiona sobre su relación con Kotone, admitiendo para sí mismo que, aunque ella no sea convencionalmente atractiva, tiene un encanto que no puede dejar ir. Racionaliza su infidelidad argumentando que solo lo hace porque ella no quiere tener intimidad física con él. Mirando la casa, Kotone piensa para sí misma. Reflexiona que si Ikeya simplemente rompiera con ella, podría salir abiertamente y acostarse con las mujeres que realmente desea sin necesidad de ocultar sus acciones. Mientras el grupo procesa la escena, Yusuke le habla a Naori, reconociendo que aunque la figura de Kotone le parece atractiva, su encanto va mucho más allá. Un hecho del que es muy consciente. Naori simplemente pregunta qué motivó su repentina declaración. Se arma de valor internamente, pensando que si bien lo habría dejado pasar si fuera el quien llorara, no puede perdonar a alguien por hacer llorar a una chica tan maravillosa como Kotone. Al observar su expresión decidida, Naori afirma en voz baja que está de acuerdo con su sentir. Luego revela su propia jugada, explicando que vio a Yarita-senpai irse a toda prisa porque había tomado el asunto en sus propias manos. Naori se había puesto en contacto con el verdadero novio de Yarita y le había dicho que su novia lo estaba engañando. Esto, supone, provocó una llamada telefónica airada que hizo que Yarita se fuera en ese estado. Kotone se queda atónita al saber que esto es parte de la venganza de Naori, y Naori lo relaciona con el incidente anterior en el que se encontraron preservativos en el club de baloncesto, confirmando que ella también fue la fuente de ese rumor. Kotone, con aspecto angustiado, declara que la culpa es de Yarita-senpai, recordando un rumor de que ella había hecho eso en la sala del club. Yusuke reacciona con sorpresa mientras Naori desearía tener tal determinación. Él reflexiona que esta compleja situación no se resolverá fácilmente, concluyendo que es mejor no precipitar las cosas. Sus pensamientos se dirigen entonces a Kayo, la idiota, que juró que no volvería a verlo. La ve entrar en un edificio y resuelve que deben sacarla de allí, tal como se encargaron de Yarita-senpai. Dentro, un pie entra ominosamente en una habitación donde Kayo está arrodillada, con las manos aparentemente atadas a la espalda. Levanta la vista aterrorizada, preguntando por qué está sucediendo esto. La escena hace que Kotone se quede boquiabierta por la sorpresa. Al instante siguiente, se revela a Ikeya, que mira a la cautiva Kayo y le pregunta qué ha pasado. La escena cambia a Yusuke, Kotone y Naori, que acaban de llegar. Con una sonrisa plácida, Yusuke le pregunta a Ikeya por qué están allí. Intenta apaciguar frenéticamente a Ikeya, mostrando una fachada alegre pero forzada. Con una risa nerviosa, se dirige a él como Ikeya-sama, e insiste en que puede quedarse con Kayo, afirmando que de todos modos planeaba terminar con ella hoy. Mientras él habla, la expresión de Kotone se ensombrece, con sus pensamientos fijos en Ikeya. Él, a su vez, la mira, con un atisbo de sorpresa en su rostro. Su silenciosa contemplación da paso a una confrontación directa. Se dirige a Ikeya por su nombre, con la voz cargada de frustración, declarando que está completamente harta. Afirma que fue testigo de todo lo que ocurrió ese día, de principio a fin. Tras hacer su declaración, se aleja de él, solicitando formalmente permiso para cortar lazos con él a partir de ese día. Antes de que él pueda responder, ella se gira de nuevo, con expresión afilada, mientras le pregunta por la estudiante de último año que lo visitó esa mañana. Yusuke interviene, llamando a Ikeya idiota y revelando que lo vieron todo, justo hasta que Yarita-senpai salió de su casa. Mientras Kayo se tambalea por la revelación, Yusuke le advierte a Ikeya que no involucre al club de baloncesto en sus sucios asuntos. Kotone añade que no le importa si ellos dos están excitados, mientras que Naori les dice sombríamente que se preparen para las consecuencias. Mientras Yusuke observa, desconcertado, Naori revela su carta de triunfo. Levanta su teléfono, informando fríamente a Ikeya que grabó un vídeo, por lo que no hay necesidad de que invente excusas. Yusuke solo puede reaccionar con atónita sorpresa. Luego aprovecha su ventaja, dirigiendo su aguda mirada a Ikeya. Le pregunta directamente sobre Kayo, cuestionando si ella también era solo un juego para él. Su respuesta es explosiva. Se vuelve hacia Kayo, gritando que efectivamente fue solo un juego. Cuestiona furiosamente cómo podría tomar en serio a una chica que se acuesta con otros chicos mientras tiene novio. Kayo lo mira fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando con incredulidad. Al presenciar el dolor de Kayo y el cruel arrebato de Ikeya, la mano de Yusuke se cierra en un puño apretado. Admite para sí mismo que puede haber algo de verdad en las palabras de Ikeya, pero concluye que sigue siendo un miserable desgraciado y que ha llegado a su límite. Una bofetada seca resuena. En un movimiento rápido y decidido, Kotone Shiraki golpea a Ikeya en la cara, de espaldas a Kayo Yoshioka, que observa desde cerca. Ella lo mira fijamente, con los ojos entrecerrados por la furia. Declara sin rodeos que lo hizo porque no quería que la tocara. Kayo observa la escena, y una sombría comprensión la inunda. Piensa para sí misma que nunca podría enamorarse de alguien que engaña a su novia, incluso si la relación era solo superficial. Una vez que ha dejado claro su punto, la expresión de Kotone se suaviza en una sonrisa tranquila mientras le dedica un simple y definitivo adiós. Ikeya empieza a suplicarle que espere, pero ella ya se está alejando, dejándolo atrás mientras Yusuke observa. Kayo mira conmocionada como Yusuke también empieza a alejarse. Se da cuenta con una punzada de desesperación de que este podría ser el fin de su amistad de la infancia, que él también se está despidiendo de ella. Él mira hacia atrás, con una sonrisa forzada en el rostro. Se dirige a ella formalmente como Yoshioka-san y le desea que le vaya bien con Ikeya, palabras que crean una clara distancia entre ellos. Su compostura se rompe por completo.
Yusuke suplica con voz temblorosa. No me abandones. Por favor, te lo ruego. No quiere quedarse sola. Las lágrimas corren por el rostro de Kayo mientras grita, repitiendo no, no, no. Pero Yusuke se mantiene firme. Le dice que ya no puede seguir satisfaciendo todos sus caprichos. De repente, Kotone toma el control. Agarra firmemente la mano de Yusuke, diciendo vamos, y lo aleja de la escena. Yusuke tropieza sorprendido mientras Ikeya les grita, oye, tú. El brusco tirón hace que Yusuke caiga hacia atrás. Mientras Ikeya sigue gritando, Kotone le dice a Yusuke que no se deje jalar tan de repente, pero es demasiado tarde. Cae justo encima de Naori, que estaba sentada en el suelo cerca de allí. Se encontró de bruces contra Naori, quien retrocedió y gritó, exigiendo saber quién le había dado permiso para poner la cara en su pecho. La conmoción atrajo la furiosa atención de Ikeya. Rugió que ese pecho era suyo y que no dejaría que nadie más lo tocara, una declaración que dejó tanto a Naori como a Kayo observando en un silencio atónito. En respuesta al arrebato, Yusuke provocó descaradamente a Ikeya, quien solo pudo retroceder en shock, balbuceando que se detuviera. La provocación fue demasiado, y Ikeya se desplomó. Naori entró en pánico, gritando que estaba muerto, pero Yusuke explicó con calma que solo estaba bromeando y que Ikeya simplemente se había desmayado por la conmoción. Cuando la crisis inmediata pasó, surgió la voz desesperada de Kayo, implorando a Yusuke que no la dejara sola. Antes de que él pudiera responder, Kotone intervino, diciéndole a Kayo que hablara con ella, lo que provocó que una preocupada Naori la llamara por su nombre. Luego se dirigió a Yusuke, tomando el control de la situación. Le aseguró que ella se encargaría y le dijo que podía irse. Siguiendo sus instrucciones, él y Kotone comenzaron a alejarse juntos. Mientras caminaban, Kotone se disculpó por los eventos anteriores, pero Yusuke rápidamente le restó importancia, diciendo que no había problema. Ella aclaró su disculpa, afirmando que no era como si sus acciones le hubieran molestado. Luego se dirigió a él formalmente como Midorikawa-kun, tomándolo completamente por sorpresa. Continuando, Kotone explicó que había muchas cosas que quería discutir con él, como sus planes para el futuro, y luego le preguntó directamente si le gustaría ir a su casa. Internamente, Yusuke estaba atónito, preguntándose si esto significaba que finalmente tenía una oportunidad con ella. Kotone le pregunta a Yusuke si le gustaría ir a su casa, explicando que hay varias cosas que quiere discutir con él, como sus planes a futuro. Internamente, Yusuke procesa el hecho de que aceptó su invitación, pero ahora que está aquí, no está seguro de qué hacer a continuación. Al llegar, se queda de pie torpemente dentro de la habitación de ella, nervioso. Piensa para sí mismo que esto es malo, hace un momento estaba en el infierno, pero ahora está ridículamente emocionado. El agradable olor de la habitación de Shiraki-san solo aumenta su agitación interna. Kotone regresa y le ofrece un vaso de té de cebada. Mientras se acerca, la mente de Yusuke se sume en la paranoia, pensando mórbidamente que si tiene que morir, ser asesinado por una chica hermosa no estaría tan mal. Sintiendo su tensión, ella lo tranquiliza con calma, asegurándole que la bebida no está envenenada y que puede relajarse. Ahora sentados juntos, él suda nervioso y admite que honestamente se pregunta qué se supone que deben hacer exactamente. Menciona el consejo que recibió de Naori, recordando que ella dijo que solo necesitan empezar a actuar más como una pareja. En respuesta, las mejillas de Kotone se sonrojan mientras lo mira y tímidamente se dirige a él por su nombre de pila, Yusuke-kun. Él se muestra visiblemente sorprendido por la repentina intimidad, dándose cuenta de que ser llamado por su nombre de pila crea una fuerte sensación de cercanía. Al ver su reacción, Kotone le recuerda que fue él quien le dijo que fuera más cariñosa. Su vergüenza es palpable, pero internamente admite lo linda que es. Reuniendo su propio valor, él corresponde, llamándola Kotone-chan. Luego se pone de pie de un salto, con nuevas energías, y declara que no pueden avergonzarse por cosas pequeñas. Proclama que si actúan de forma más cariñosa, sus objetivos morirán de celos y se retorcerán de agonía. Sorprendida pero resuelta, Kotone asiente. Su plan se pone en marcha. Comienzan a caminar a la escuela y a almorzar juntos, actividades que Yusuke descubre que disfruta genuinamente. Reflexiona que esto es algo con lo que siempre había soñado. Sus pensamientos luego se desvían hacia su pasado con Kayo, recordando que, aunque al principio caminaban juntos a la escuela, las actividades del club de ella hicieron que sus horarios divergieran y se veían cada vez menos. Sigue rememorando, recordando cómo esperaba a que terminaran las actividades de Kayo para poder ir a casa, y cómo la invitaba a comer durante los recreos. Reconoce que, a su manera, se estaba esforzando al máximo. Este pensamiento es seguido inmediatamente por una realización más oscura, mientras se pregunta si quizás era inevitable que lo traicionaran. Se sienta frente a Kotone, quien acepta de inmediato su plan. Ella sugiere que, para que su actuación sea convincente, deberían intentar pasar el mayor tiempo posible juntos, aunque un atisbo de duda cruza el rostro de Yusuke. El pensamiento se cristaliza en su mente, el simple hecho de que los vean juntos no será suficiente. Necesitan algo más extremo para que la actuación sea creíble. Como si le leyera la mente, Kotone comenta que estar juntos no causará mucho revuelo. Aprovechando la oportunidad, Yusuke sugiere nerviosamente un ligero contacto físico, como tomarse de las manos, pero añade rápidamente que no hay problema si ella no se siente cómoda. Su propuesta es recibida con un momento de silencio. Rompiendo el silencio, Kotone declara sonrojada que todo es para practicar. Extiende sus manos hacia él, con una expresión que mezcla vergüenza y resolución.
Entonces, practiquemos, dice, invitándolo a proceder. Su audacia lo toma completamente por sorpresa. Tartamudea, preguntando si está segura y si no se sentirá avergonzada. Apartando la mirada, Kotone insiste en que estará bien y le dice que no se preocupe. Tomando la iniciativa, cierra suavemente sus dedos alrededor de los de él. Con una sonrisa amable, le pregunta si eso lo ayuda a calmarse, mientras en privado se pregunta si es la única tan afectada por el simple contacto. El contacto le produce una sacudida, y un profundo sonrojo se extiende por su rostro. Se da cuenta de repente de que esto ha dejado de sentirse como un juego. Es el tipo de momento genuino que podría hacer que se enamorara de verdad de ella. A pesar de su pánico interno, tiene que admitir que, de hecho, es muy tranquilizador. Más tarde, al atardecer, caminan juntos a casa. Antes de separarse, Kotone le recuerda que le envíe un mensaje cuando llegue a casa sano y salvo. Él asiente, diciéndole que ella tampoco lo olvide. Esto establece su nueva rutina. Por el momento, caminarán juntos de ida y vuelta a la escuela e intercambiarán mensajes cada noche, consolidando la apariencia pública de su relación. Esa noche, en su habitación, aparece una notificación de mensaje en su teléfono. Es de Kotone: ya llegué a casa, amor. Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios mientras reflexiona sobre lo audaz que fue ella. Decide responder de inmediato. Estaba acostado en la cama, con el teléfono en la mano, cuando llegó un mensaje de Naori a las 8:07 de la tarde. Tuvo un mal presentimiento, pero aún así esperaba que siguieran ocurriendo solo cosas divertidas. El mensaje le recordó una conversación reciente después de que Kayo se calmara, donde Naori le advirtió que Kayo todavía no se había rendido con él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otra notificación a las 8:21 de la tarde. Era un mensaje de Kotone. Al ver su nombre, sintió una oleada de determinación, dándose cuenta de que había anticipado esto y decidiendo que era hora de poner en marcha su plan romántico. Recordó sus recientes intercambios. Kotone le había enviado un mensaje, pidiendo atención juguetonamente porque estaba aburrida. Pensó en lo linda que era y en cómo siempre lo ayudaba cuando se sentía mal. Reflexionó que, aunque sus conversaciones por texto parecían un juego, eran divertidas y relajantes. Se había disculpado por hablar demasiado, notando lo tarde que se había hecho. Su conversación concluyó con ambos expresando su entusiasmo por el día siguiente antes de desearse buenas noches. A la mañana siguiente, mientras caminaba, se sobresaltó cuando Kotone apareció ante él, ofreciéndole un silencioso buenos días. Sin dudarlo, extendió la mano y la tomó, llamándola por su nombre. Avergonzada, Kotone miró sus manos unidas y le recordó que esto era solo una práctica. Su momento fue interrumpido por una voz enfadada. Kayo Yoshioka estaba allí, exigiendo saber por qué estaba tomado de la mano con Shiraki. Yusuke se giró, sorprendido por su repentina aparición. El rostro de Kayo era una máscara de pura conmoción, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras miraba la escena ante ella. En respuesta a su furiosa pregunta, Yusuke declaró sin rodeos que él y Kotone están saliendo. Kayo solo pudo balbucear una negación. Internamente, Yusuke estaba desconcertado, ya habían roto, y no podía entender su reacción, especialmente porque se suponía que ella estaba con otra persona. Él grita: ya es suficiente. La imagen de Kayo arrodillada en estado de shock mientras él y Kotone se alejaban, tomados de la mano, está grabada en su mente. Los eventos recientes pasan por su memoria, caminando con Kotone, sentado con ella en la banca de un parque, todo mientras Kayo observaba desde la distancia, oculta en una esquina. Más tarde, acostado en su cama, reflexiona sobre sus acciones. Finalmente ha conseguido su venganza contra Ikeya y Kayo. Decide que, por el momento, continuará con la farsa de ser el novio de Kotone. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando su padre abre la puerta de golpe. Sobresaltado, Yusuke le pregunta por qué irrumpe así, exigiéndole que al menos toque primero. Sin decir palabra, su padre lo jala con fuerza de la cama, haciéndolo caer al suelo. ¿A qué vino eso?, grita Yusuke, totalmente desconcertado. Su padre se para frente a él, con expresión sombría. Le ordena a Yusuke que baje de inmediato, declarando que tendrán una reunión familiar urgente. Entra en la sala y se queda helado. Sentados alrededor de la mesa están sus propios padres, pero también Kayo. Y junto a ella, un hombre y una mujer de aspecto severo que solo puede suponer que son su madre y su padre. Un pesado silencio llena la habitación. Yusuke siente un profundo presentimiento mientras el padre de Kayo desliza un pequeño objeto de plástico sobre la mesa. Yusuke, dice el hombre, ¿sabes lo que es esto? Sus ojos se clavan en el objeto, una prueba de embarazo, que muestra claramente un resultado positivo. La voz del padre de Kayo es cortante. ¿Así que embarazaste a Kayo, es eso? Más te vale tener una buena explicación. La mente de Yusuke se queda en blanco por la conmoción. ¿Qué?, grita. El hombre se inclina hacia adelante, su mirada se intensifica. ¿Yusuke? La razón por la que has estado evitando a Kayo últimamente. Es porque hiciste algo de lo que te sientes culpable, y ahora estás huyendo de tu responsabilidad, ¿no es así? Él se queda atónito mientras la voz de su madre atraviesa la tensión, preguntándole directamente si es verdad, si hizo algo que pudiera haber resultado en el embarazo de Kayo. En respuesta a la acusación, Yusuke grita su negación, declarando firmemente que él no es el responsable. El padre de Kayo interviene, pidiendo calma y sugiriendo que escuchen, intuyendo que hay más en esta historia. Mientras la habitación queda en silencio, Kayo habla con una expresión plana y distante.
Afirma que durante los últimos meses no estuvo con Yusuke, sino con otro hombre. Yusuke confirma su versión, añadiendo que sentía que se habían estado distanciando últimamente. A pesar de su confesión externa, una tormenta de negación se desata dentro de Kayo. Su mente repite no, 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 una y otra vez, un intento desesperado por suprimir una verdad agonizante. La lucha interna cesa. Kayo se vuelve hacia Yusuke, con una expresión ahora suplicante, y declara que lo quiere mucho y que el hijo es suyo. Yusuke la interrumpe de inmediato, con voz cortante, diciéndole que deje de mentir. Entonces se dirige a la sala, anunciando que tiene pruebas. Relata la propia historia que Kayo le contó, como conoció a Ikeya en un viaje del club. Ella había estado confundida, pensando que amaba a Yusuke, pero entonces Ikeya, un hábil jugador de baloncesto, empezó a hablar con ella. Se dejó llevar por un enamoramiento repentino e intenso que confundió con amor. Kayo grita que es mentira, pero su compostura se hace añicos por completo. Confiesa que durante el campamento de verano, volvieron a cruzar la línea. Con un grito desesperado, admite que se dejó llevar y se acostó con él. Mientras Kayo se desploma en su silla, la furia de su padre estalla. Ruge, basta, silenciando la habitación y revelando la última y condenatoria pieza de la verdad, y que ella se negó a usar protección. El peso aplastante de esta revelación pone de rodillas al padre de Kayo. Apoya la frente en el suelo en un gesto de máxima disculpa, rogándole a Yusuke que perdone lo que ha hecho su hija. Atónito, Yusuke le pide que se detenga, mientras su propio padre le dice que levante la cabeza. Las disculpas caen en cascada. La madre de Kayo expresa su profundo pesar por las acciones de su hija. El padre de Yusuke se disculpa por haberle pegado sin escuchar, e incluso su hermana menor, Yumi, se disculpa por su duda. Finalmente, Kayo, con la cabeza gacha por la vergüenza, pide en voz baja el perdón de Yusuke por haber dudado de él. Se quedó solo, con los rasgos completamente ocultos por una sombra de desesperación, sintiéndose totalmente harto de todo. Aunque no había hecho nada malo, se vio obligado a preguntarse por qué tenía que sufrir tanto. La humillación, la rabia, el puro sufrimiento, todo se arremolinaba en su interior. En ese momento, un único y desesperado deseo salió a la superficie, quería ver a Kotone-chan.